Oremos al Señor. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, por cada uno de los televidentes, Padre Santo, que están viendo este programa, Señor, para llenarse, para nutrirse de la palabra. Yo te ruego, Señor, por aquellos que están en alguna situación difícil, que tu palabra los vivifique mediante tu Espíritu Santo. Que por favor bendigas a los que tienen problemas, sacándolos adelante, dándoles la salida según tu gracia, según tu misericordia, así como también, Padre Santo, que soluciones el problema del alma, problema de pecado, problema de comunión rota contigo. Llámalos al arrepentimiento, Padre, al reconcilio contigo, a la búsqueda, Padre Santo. Señor maravilloso, que nosotros no miramos lo que tú en este momento estás haciendo, pero creemos que tú haces nuevas todas las cosas y que tu palabra siempre llega a tiempo para salvar, para redimir, para redarguir, para llamar al arrepentimiento. Eso es lo que esperamos y eso es lo que creemos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por permitirnos esta oportunidad y por escuchar nuestro clamor. Que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, escuche una alabanza. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas, algo sucede cuando levantas tus manos. Comienzas a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Y tus problemas también. Nuevas fuerzas tú
comienzo a sentir el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Vamos a continuación a leer un pasaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y meditaremos en el tema lo que el mundo necesita. Leamos la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, meditaremos en esta porción de tu palabra, rogándote, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Cristo la palabra tenga el alcance que tu Espíritu Santo ha dispuesto en esta ocasión. Padre maravilloso, que libere las vidas de toda cautividad, que libere las almas de todo engaño de pecado y que convierta los corazones a ti, dándoles la gracia del nuevo nacimiento. En el nombre de Cristo, Padre, te lo rogamos para la gloria de tu santo nombre. Amén. El tema que les dije, lo que el mundo necesita. Cada vez surgen más y más descubrimientos a base de la tecnología, a base del estudio, a base del desarrollo del mundo, para ver cómo satisfacer las necesidades de este. Cree la gente que el mundo siempre está necesitando, y eso es verdad. El mundo siempre necesita. El mundo necesita desarrollo, el mundo necesita de la tecnología, el mundo necesita superarse en toda área. Eso es muy bueno. No podemos decir que
es pecado que una persona se supere en sus estudios académicos. No podemos decir que es pecado que obtenga quizá 1, 2, 3 títulos. Porque la palabra del Señor en el libro de Daniel nos enseña mucho acerca de esto. Y nos damos cuenta que Daniel tenía 3 amigos y él y sus amigos y otros jóvenes más eran preparados. Era gente que había estudiado y era gente que continuó estudiando y se preparó en todo lo que era el conocimiento de los caldeos. Y esto les ayudó mucho. Y esto ellos no era algo que venía a suplir las necesidades espirituales de ellos, porque ellos conocían a su Dios, tenían a su Dios, continuaban esa su relación con Dios. Y Dios los había puesto en un puesto clave para que pudieran apoyar el desarrollo de la nación donde estaban cautivos. En ningún momento Dios les habló y les dijo, esto no es correcto, esto no es bueno. Era necesario. Es necesario la tecnología, especialmente para el mundo de hoy, para los jóvenes, pues, que todo es a base de computación y uno mira y se maravilla de ver cómo ha habido un gran desarrollo en el asunto de la tecnología, y la juventud en muchas ocasiones la aprovecha al máximo para algo bueno, pero también en muchas ocasiones esto les ha traído un descenso terrible en su vida moral y en su relación con Dios. Pero esto ya depende de cada persona, de su relación con Dios y del dominio propio que tenga. La superación es muy buena, es importante, pero ¿será eso lo que el mundo necesita? ¿Qué dicen ustedes? Hay países que han alcanzado gran desarrollo, ¿verdad? En todo lo que es lo científico, lo tecnológico, lo académico, han superado tanto que uno se queda maravillado y dice, ve qué grandes logros los que tienen. Pero también han desarrollado bastante en el pecado, y eso sí no es un gran logro, esa es una catástrofe. Una catástrofe terrible que los lleva al mismo infierno. Pero no es porque hayan alcanzado un desarrollo en lo académico, no es porque se hayan superado tecnológicamente ni científicamente, es porque han dado lugar a que el pecado se desarrolle en el corazón. Es porque les falta algo. Es porque aunque ellos hayan alcanzado todos estos logros, todavía necesitan algo que es indispensable en sus vidas y no lo han logrado. Y a eso se debe que han tenido un gran descenso en el pecado. Tenemos países. Yo hablaba con una joven que está en el extranjero y me contaba acerca de cierto país. Viera, mamá, me decía que hay muchos jóvenes que se suicidan, y aún adolescentes de 12, 13, 14 años. Y le decía yo, eso es por el vacío que hay en el alma. A pesar del desarrollo, hay un gran vacío. Es el vacío de la presencia de Dios en la vida del corazón del hombre. Y nos damos cuenta entonces que a pesar de que hay países que han tenido gran desarrollo, siempre la juventud tiene un gran vacío en el alma. Siempre, y no solo la juventud, los adultos están con ese gran vacío en el alma, y nuestras generaciones que vienen también vendrán y tendrán ese vacío en el alma. Necesitan algo y tienen que descubrir qué es lo que necesitan. Aquí en el pasaje que leemos nos damos cuenta que los jóvenes, la iglesia, la sociedad, el mundo entero necesita algo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Será que necesita el ser humano en la actualidad solo tener una religión? La religión siempre ha existido. Siempre ha habido religión. Y siempre el pecado ha estado en desarrollo. O sea, de que la religión no ha llenado el vacío del corazón del hombre. Nos damos cuenta en el pasaje que leímos
que Nicodemo era religioso, era un principal, era un maestro de la sinagoga, lo que quiere decir que él profesaba una de las principales religiones de su tiempo, el judaísmo. Era religioso. Y era tan religioso que él no tuvo la confianza, no tuvo la libertad de acudir a Cristo durante el día para no ser visto por los de su grupo. Porque el grupo de los judíos eran tan celosos de su ley que por su religión, por su fe, eran capaces hasta de matar al que los traicionaba. Eran capaces de apedrear al que traicionaba su fe. Por eso nos damos cuenta nosotros más adelante, ya en el libro de los Hechos, cuando leemos la historia del apóstol Pablo, como cuando el apóstol Pablo se convirtió yendo por el camino a Damasco, mediante la revelación de Jesucristo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego de haberse convertido, entró en Damasco, la ciudad a donde él se conducía, con el propósito, dice, de arrastrar a todo el que profesaba el nombre de Cristo, a todo el que se llamaba cristiano. Pero ahora ya entró con otro propósito, y entró con el propósito de testificar de ese Cristo que se le había revelado en el camino a Damasco. Y entró Saulo con ese propósito. Entró con el propósito de proclamar cuán grandes cosas Dios había hecho con él, cómo lo había transformado. Ahí Pablo recibió el milagro de que le fuera devuelta su vista, pues había quedado ciego. Y cuando entró Ananías, mediante la revelación de Dios, a orar por él, la Biblia dice que literalmente cayeron de sus ojos como grandes escamas de pescado. Y Saulo recobró la vista e inmediatamente empezó a predicar a los grupos de judíos y a la gente de ahí de Damasco. Pero esto le desató una gran persecución y los judíos empezaron a consultar cómo matarle y velaban en las puertas de la ciudad de Damasco para que cuando intentara salir lo iban a matar. Y entonces Saulo fue descolgado, dice la Biblia, en una canasta por el muro de la ciudad, y así escapó de la persecución que le trajo el haberse convertido a Cristo. Ahí nosotros nos damos cuenta hasta dónde puede llegar el celo religioso. Por la religión muchos matan, por la religión muchos persiguen, por la religión muchos difaman a otros, levantan calumnias, ¿verdad? A Jesús le levantaron calumnias los religiosos de su tiempo. Le levantaron calumnias y le decían: este ha dicho que en 3 días puede reedificar el templo, lo puede derribar y lo puede reedificar. Le levantaron calumnias diciendo: este ha blasfemado. La calumnia. Y hay muchos religiosos que en la actualidad la historia de la religión está manchada por sangre. Está manchada por derramamiento de sangre. Los cristianos murieron en las arenas de los coliseos romanos. ¿Por qué? Por el celo de la religión en su tiempo. Y en todo el trayecto de la historia, miramos que los cristianos han sido perseguidos por la religión. La religión ha matado, la religión ha hecho derramar sangre. Es la religión la que el Señor tilda en el libro de Apocalipsis y dice: en ella se ha encontrado la sangre de los santos, la sangre de los mártires. ¿En quién? En todos aquellos que están llenos de un espíritu de religión. Entonces ya no es por Cristo, ya no es por la fe en Cristo, es por la religión. Y entonces Nicodemo aquí estaba tan lleno de ese espíritu religioso que tuvo miedo de acudir a Jesús de día y acudió de noche, dice a Jesús. Así nos dice el versículo: había un hombre de los principales
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y entró hablándole a Jesús con una adulación, ¿verdad? Él le dijo: Señor, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no le impresionó la adulación que le dio Nicodemo. Jesús no andaba buscando eso. Jesús no andaba buscando el ser adulado por la gente, el ser visto, el ser admirado. Jesús andaba buscando el corazón de los hombres, que los hombres se arrepintieran, que los hombres nacieran de nuevo, que los hombres pudieran convertirse a Él. Eso andaba buscando Jesucristo, porque mucha gente hoy solo en la religión solo se busca liderazgo, el ser visto por las personas, el ser afamado por el mundo, el ser puesto en un pedestal, el ser admirado y muchos hasta recibir culto de las personas. Pero Jesús no buscaba eso. Jesús buscaba el arrepentimiento de los hombres. Jesús buscaba el que nacieran de nuevo. Y por esa razón, Él le da una respuesta que a Nicodemo ante la necesidad de Nicodemo. Que Jesús sabía que él tenía religión, pero no era salvo. Pero no había nacido de nuevo, no se había convertido. Y por eso Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Él era un líder. La Biblia aquí nos dice en el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un líder. Sin embargo, estaba necesitado. Era un líder y funcionaba en su sinagoga como un líder, como un maestro que enseñaba el Antiguo Testamento, que enseñaba la ley de Moisés. Pero este maestro, ante el maestro de los maestros, se quedó corto, porque no había tenido la experiencia del nuevo nacimiento, porque Dios no moraba en él. O sea que el tener religión no es sinónimo de que Cristo esté en su corazón. Tiene una religión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, lo que el ser humano necesita, aunque tenga religión, es nacer de nuevo, es convertirse a Jesucristo, es arrepentirse de sus pecados. Porque él aparentaba conocer a Dios. Aparentaba que él tenía conocimiento de Dios, pero él estaba insatisfecho. Nicodemo no tenía satisfacción. Nicodemo estaba insatisfecho y quería llenar ese vacío y buscó a Jesús. En eso no se equivocó. Buscó a Jesús. Buscó a Jesús para que Jesús le diera la solución ante ese vacío, ante esa necesidad que imperaba en su vida. No le satisfacía el enseñar la ley de Moisés. No le satisfacía el conocer la ley de Moisés. No le satisfacía el cumplir rigurosamente con la ley de Moisés. Porque siempre estaba ese vacío en su corazón. Y Jesús le dijo: Nicodemo, aunque tú me digas todas esas cosas y me digas que yo he venido de Dios, a ti te falta algo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer otra vez. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Esa fue la respuesta de Jesús. Y esa sigue siendo la respuesta de Jesús para todo ser humano en la actualidad. Esa es la respuesta de Jesús. Usted y yo necesitamos el nuevo nacimiento. Un día el Señor me dio la gracia de nacer de nuevo. Un día el Señor me reveló que es a través del nuevo nacimiento, es a través de la entrega a Jesucristo en arrepentimiento que uno nace de nuevo. Y la obra la hizo Él. Porque la religión no puede hacerle a usted nacer de nuevo. La religión no le puede a usted dar el nuevo nacimiento. La religión no le puede dar a usted ese cambio que necesita en su vida. Usted puede estar y ser miembro de una iglesia.
Y nos damos cuenta que eso pasa. Gente que tiene un liderazgo, quizás es el líder de la alabanza, quizás es el líder de los jóvenes, quizás en su iglesia enseña doctrina. O puede ser que en su iglesia usted sea el principal guía de los muchachos para enseñarles normas de moralidad, de ética. Pero si usted no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, a usted le falta esa experiencia. A Nicodemo le hacía falta. Él era el que enseñaba, él era el que predicaba, era el que hablaba de Dios. Él hablaba de las promesas del padre de Abraham. Él hablaba de las promesas que tenían los patriarcas. Y él tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Pero cuando vino a Jesucristo, se dio cuenta que no tenía nada, que él estaba vacío. Leamos el versículo 8 que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo no sabía cómo se llevaba a cabo el nuevo nacimiento. Aquel maestro, que era el catedrático de las sinagogas, que era el líder de la sinagoga, le hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Será que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No entendía cómo se hacía esto porque él no conocía a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, sabe que este es el trabajo del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo revela la palabra al corazón, que cuando el Espíritu Santo entra y le revela la palabra a usted, entonces el Señor toca el corazón, lo llama al arrepentimiento y se opera lo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dio la respuesta aquí y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque cuando una persona nace de nuevo, se da cuenta que todas aquellas cosas que antes practicaba, que eran pecado y que la Biblia le llama pecado, todo aquel pecado que practicaba, ahora que le abrió su corazón a Jesucristo, eso le es aborrecible. Eso lo aborrece. Ya no quiere tener ninguna relación con el pecado. De manera que el que estaba en adulterio ya no continúa en adulterio. ¿Por qué no continúa en adulterio? Porque nació de nuevo y Dios le reveló que estaba en pecado a través de su Espíritu y le enseñó por su palabra que el adulterio es pecado. Por lo tanto, se arrepintió de su pecado y ya no más quiere tener ningún nexo con el pecado. Porque ahora la religión ha barnizado el pecado para darle una apariencia de justificación. Pero no se puede tapar el pecado con el barniz de la religión. El pecado se desecha mediante el arrepentimiento. Yo recuerdo aquel coro que dice: hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía, dice, ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y eso es así, hermano y amigo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo peca desde el principio, dice. O sea que un nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Porque es nacido de nuevo, es hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Sin duda, usted ha renunciado a todo nexo con el pecado. Porque Cristo mora en su vida. Y no podemos tener en el mismo corazón, en un lado a Jesucristo y en otro ladito el pecado. No, el pecado se desecha porque Cristo
lo hace mediante el Espíritu Santo que llega a su vida y le revela la verdad al corazón. Hoy se tapan los pecados y le dicen, no, usted puede casarse con su segunda pareja y se soluciona su problema. No dice así la palabra de Dios, sino que dice la palabra de Dios, en el principio no fue así. Porque varón y hembra los crió. No dice varones y hembras, varón y hembra, en singular. Así que no podemos barnizar el mensaje contra el pecado dándole otra función y diciendo que hay otra salida. Lo que usted necesita es nacer de nuevo, es el arrepentimiento y dejar que Cristo entre a su vida. Los discípulos dijeron que era difícil esa palabra, pero Jesús les dio una solución fácil y sencilla para el poder de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Para usted es imposible. Si lo mira con sus ojos naturales, en el estado en que se encuentra, para usted es imposible. Pero si usted acude a Dios, si usted acude al único y sabio soberano, Él siempre tiene una respuesta, como la tuvo para Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo.